Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y hoy nos complace de manera enorme contar con la compañía de dos habitantes de Buenaventura que de manera intensa y desde sus respectivos ángulos y vivencias han compartido con el pueblo de Buenaventura lo que se conoce como el paro cívico del año 2017, este acontecimiento que en cierta forma pues ha marcado la agenda de la ciudad desde entonces y hasta el presente, y hoy se sigue teniendo una vida pública y social pues referenciada en ese acontecimiento. Y por supuesto entonces queremos recoger las visiones de ellos, sus análisis para nuestro programa De Vuelta con la Historia. Me complace entonces saludar a Manuel González Solís, organizador de este paro del año 2017 y quien en el pasado había participado de manera muy activa en los diferentes momentos claves de la vida social de Buenaventura. Y lo mismo ocurre con Óscar Gutiérrez Botero, periodista que lleva muchos años en Radio Buenaventura, pero también un habitante de toda una vida en la ciudad que conoce el acontecimiento y esos momentos claves de las protestas sociales, incluyendo la del 2017. Para nosotros es un gusto tenerlos en nuestro programa De Vuelta con la Historia y recoger esas voces cuando nos acercamos casi a 3 años de ese acontecimiento. Sea muy bienvenido, señor Manuel. Gracias, Erzaín, y por estar nuevamente en este programa Regreso con la Historia, para compartir de verdad lo que podemos presenciar, vivir durante esos 22 días del paro cívico. De manera especial sus orígenes, cómo se gestó este gran momento. Saludamos a Óscar Gutiérrez, le damos la bienvenida a De Vuelta con la Historia y le recuerdo el día 19 de mayo de ese año tan complicado del paro, usted estuvo en la Casa de la Cultura minutos antes de que se presentaran los llamados desmanes que marcaron mucho la historia de ese paro cívico, y ya desde ese momento usted hablaba de la historia de los otros paros cívicos. Pues bienvenido para que hagamos este análisis. Gracias, don Erzaín, por invitarnos al programa, a todos los televidentes. La mejor de las suertes, y es un placer estar en este programa De Vuelta con la Historia. Efectivamente, ese día nos tocó verdaderamente hacer parte de la historia, porque cuando se estaba realizando este movimiento cívico, se entra ya a una parte más violenta para tratar de impedir muchas veces esa reivindicación que necesitaba el pueblo, que ya estaba pidiendo a gritos. Y me tocó en ese momento hacer un análisis sobre los movimientos desde 1964 con el primer paro cívico, para fortalecer en el sentido de que la gente tuviera un conocimiento más amplio, que esto no era fortuito ni gratuito, sino que es una serie de acontecimientos que desembocaron a ese gran paro cívico de más de 22 días. A ver, les contamos a nuestros televidentes y a Manuel González para que pues encuentre el sentido de lo que está compartiéndonos hoy Óscar. El día 19 de mayo del año 2017, como se sabe, hacia las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ingresaba el ESMAD a Buenaventura, y en las horas de la noche se presentaron lo que se llamaron los desmanes, que convulsionaron a Buenaventura y que hicieron que la prensa nacional se fijara de manera especial en el tema. En esa tarde, Óscar andaba con algunos de sus apuntes y con su oficio de periodista trataba de hacer historia con las personas que compartían con él en la atmósfera de la Casa de la Cultura, imágenes que en este programa vamos a ir compartiendo para ambientar y facilitar a nuestros televidentes recordar esos momentos. Entonces, Manuel, ese fue un episodio importante, pero usted participó en toda la organización del paro cívico. ¿Qué nos puede contar hoy, pasados casi 3 años? Bueno, que no se surgió de la noche a la mañana, fue una suma de eventos que se habían venido dando antes. Precisamente estamos cerca de cumplir el 6º aniversario de la gran marcha del 19 de febrero, que fue, digamos, como la madre, como se dice, la madre de todo este proceso, porque en el 2014
esa marcha nos dijo que podíamos seguir avanzando, que podíamos seguir creyendo que nuestra gente podía unirse, que es lo que rompe las cadenas, y creo que es lo que efectivamente logramos. Para llegar a ese 16 de mayo sucedieron algunos eventos, primero porque nos veníamos reuniendo periódicamente, retomando todas las experiencias anteriores, cómo se habían organizado las cosas, qué errores habíamos cometido, cuáles eran las debilidades presentadas y cuáles eran las fortalezas. Creo que allí estuvo también una sumatoria de elementos que ayudaron para ir entendiendo cómo podíamos abocar un nuevo paro cívico. Lo segundo fue que el gobierno, en el afán de neutralizar el paro cívico, porque ya se había dado el 10 de mayo, se había dado el paro de Chocó, directamente en el Quibdó. Entonces el gobierno quiso, para que no se juntara toda la costa, neutralizar el de Buenaventura. Entonces por eso mandó una avanzada, vinieron al Hotel Estación y allí ellos estuvieron presentando lo que según ellos era el plan de choque y las obras que habían hecho en 4 o 5 años para Buenaventura. Pero con la mala suerte para ellos y afortunadamente para nosotros es que lo que ellos manifestaron no lo habían podido terminar. Ustedes decían que las obras están a un 40, a un 30, a un 20, la que más estaba como a un 60 y al final de cuentas pues nos dieron la razón que teníamos todo el derecho de hacer lo que queríamos hacer. Y de allí todos los que participamos en ese evento, más la comunidad que estuvo allí, la gente empezó a cantar paro cívico, paro cívico, paro cívico. Eso fue algo que fue calando en los sentimientos de cada uno de nosotros y de verdad que de ahí salimos a reunirnos y a fijar la hora cero. De ahí sale la carta que se le envía al gobierno nacional, le dice Buenaventura entra en paro y fijaremos la hora cero. Nosotros vamos para este programa, para ambientarlo y para el disfrute de nuestros televidentes, a compartir unos fragmentos muy cortos de ese día 16 de mayo, cuando se lanza ante la prensa el paro cívico, y vamos a facilitar que a partir de eso se generen algunas activaciones de la memoria de ustedes, porque nuestro propósito en este programa es, por un lado, analizar lo que ha pasado en estos 3 años, al punto de que fruto de ese proceso hoy Buenaventura tiene al alcalde cívico Víctor Hugo Vidal Piedrahita, que el alcalde que surgió de ese movimiento, pero también queremos entonces recoger los testimonios de ustedes acerca de cómo se vivieron esos días desde el 16 de mayo hasta el 6 de junio. Vamos entonces a hacer ese corte. Hemos hecho ya los contactos con gran parte de los consejos comunitarios y los cabildos indígenas representados en ACIBA. Ellos han manifestado su complacencia con el paro y están decididos a apoyarlo. Yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo de unión, de comunión, para nosotros buscar que el gobierno nacional siga su intervención, su presencia de una manera más decidida. Entonces regresamos a nuestro programa después de compartir estos fragmentos del acto de lanzamiento del paro cívico ante la prensa. ¿Qué recuerdos suscita en usted, Manuel? Pues una emoción, indudablemente que es algo que se había quedado ya un poquito rezagado y ponerlo otra vez en presente emociona, sobre todo porque saber que hicimos parte de esa historia, saber que ayudamos a poner ese punto de unión y de comunión para que este proceso saliera adelante. Y la manera también como otras organizaciones, entre ellas los indígenas, las organizaciones de los consejos comunitarios, más la pastoral social, pues pudimos amalgamar esos esfuerzos y decir aquí estamos presentes como una sola unidad
en favor del pueblo de Buenaventura. Óscar, como se da cuenta usted en ese momento del lanzamiento, está también la presencia de Monseñor Héctor Epalza respaldando ante la prensa el lanzamiento del paro cívico. Para remontarnos a ese día 16 de mayo, ¿qué recuerda usted? ¿Cómo desde su oficio de periodista cubrió desde el amanecer el acontecimiento y cómo vivió esos primeros días? Indudablemente la participación de Monseñor Héctor Epalza Quintero fue algo fundamental. Eso fue una columna vertebral porque la gente le tenía esa confianza a Monseñor, no solamente previo a lo que fue ya el paro cívico, sino una cantidad de sucesos que lo fortalecieron y estrecharon más los lazos entre lo que él predicaba y físicamente lo que él hacía. Ya se estaba consolidando, es decir, ya se sentía, es decir, el paro cívico. Además, yo quiero resaltar una situación, es que anteriormente una serie de factores incidieron. ¿Quién? El Comité del Agua. El Comité del Agua fue fundamental, es decir, fue el embrión del paro cívico. Hay que reconocer lo que fue Humberto Hurtado, Narciso Rosero, Nicolás Rodríguez y alguien muy especial que está próximo a cumplir 88 años, que es Hernando Palacios Panchano Chandolera. Hernando es decir, motivaba a la gente ahí en las mismas gradas de la alcaldía distrital con un megáfono diciendo: esto tiene que desembocar en el tercer paro cívico de Buenaventura porque no aguantamos más tanta bananeadera, tanta teteadera, como se dice coloquialmente. Esto es para una acción más fuerte. Y este personaje cristalizó. Se burlaban, vituperaban y hasta muchos los del Comité del Agua los trataron de pelagatos, minimizando ese trabajo, y eso fue el embrión más lo que hizo Monseñor, y se llegó a ese 16 de mayo que fue, digámoslo así, el florero de Llorente y la consolidación, pero previamente se venía una organización muy diferente que tuvo tanta fortaleza para sostenerse 22 días. Recordamos a nuestros televidentes de Vuelta con la Historia. Estamos con Manuel González Solís y con Óscar Gutiérrez Botero. Con ellos intentamos recordar cómo vivieron cada uno el paro cívico del año 2017, uno desde las entrañas mismas de la organización y el otro desde su oficio de periodista, pero también de ciudadano, que al final, pues como la mayoría de los habitantes de Buenaventura, se volcó a respaldar, no solamente desde su oficio, sino también desde el fuero ya personal, la causa del movimiento cívico. Hubo varios días que marcaron, que fueron muy intensos. En términos generales, si preguntáramos cuál fue el día de mayor recordación, qué cosas marcan la memoria en primer plano, Emanuel. Yo diría que el día cero. Ese día cero, que es el primero, el 16, que se coloca la fecha, porque uno está a la expectativa: ¿será que sí? ¿Será que la gente responde? ¿Será que vamos a lograrlo? ¿Sí? Y por la mañana, cuando ya empezaron las noticias, decía que había poca movilidad, que había poco tráfico, poco carro trabajando, y ya luego van llegando las noticias: 8 de la mañana, 9 de la mañana, comercio cerrado. Ya uno dice: esto es un éxito, logramos hacer el paro, ¿sí? Porque esas dos fuerzas, los conductores más el comercio, fueron un soporte muy importante para el paro. Y lo segundo es que la comunidad empezó, unos que tenían que cumplir con su obligación laboral, empezaron a movilizarse a pie. Pero allí habían unos puntos de encuentro, ahí me tocó el punto del Piñal, del lado de Isla Continente, la segunda parte del puente, y allí hacíamos la pedagogía. Entonces la gente pasaba, pero le hacíamos la pedagogía, por qué tenían que caminar, por qué había que hacer esto, y que lo hicieran también por siendo solidarios con el paro. Todo ha sido tan intenso durante el paro y posteriormente al paro que no siempre ha habido espacio para hablar reposadamente de estas cosas, de cómo se vivió ese acontecimiento, porque luego vinieron el seguimiento a los acuerdos, y esa ha sido una agenda muy intensa, al menos para los
directamente involucrados, como Manuel. En el caso de Óscar, ¿cómo recuerda el cubrimiento de los medios de comunicación de esas primeras horas? Sí, de mucha expectativa esas primeras horas del 16, porque había esa duda, es decir, no había como una confianza plena, pero en la medida que la gente se iba metiendo, otros sectores se iban sumando, ya se fue consolidando. Para decirle que a nivel periodístico fue muy disidente también lo del 19 de mayo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se llevaba prácticamente 3 días, había mucho enemigo también del paro cívico. Gente que no creía, gente que, pues sí, estaba tocando sus intereses, y gente que por su posición política también no le gustaba esos movimientos que fueran dirigidos prácticamente por un poder popular, porque son alrededor de 127 instituciones que participaron de este paro cívico y no cuajaban con las expectativas y la concepción que ellos tenían. Y ahí de que cuando suceden estas situaciones de Hermanes del 19, hasta muchos se alegraron, se les desbordó, no pudieron controlar, empiezan a minimizar más el acontecimiento de los Hermanes, los robos, en fin, la sonada, que fue muy disidente también en el sentido que se pecó por omisión y por exceso. No sé en qué pararía una denuncia que colocó el senador Alexander López sobre los Hermanes por parte del SMAT y la omisión, porque fue muy disidente también de que sitios que estaban custodiados muchas veces por infantería, por la policía, de un momento a otro desaparecieron y fue quedando vacía, y la gente pidiendo la intervención para salvaguardar el caso de Olímpica del Centro, de que en un momento ya se sabía que venía una turba a saquearlo. No se pidió refuerzo, sino que lo desalojaron misteriosamente. De eso, repito, hay una serie de denuncias que colocó el senador Alexander López por omisión y por exceso, pero no sabemos todavía los resultados. Todos esos acontecimientos, toda esa zozobra, fue muy terrible en ese sentido esa noche. Pero lo más extraordinario es que, a pesar de lo que pasó esa noche, al otro día en el Boulevard del Centro se concentró la gente. Fue concentrándose, se fortaleció de nuevo y desemboca después, 2 días ese domingo, en esa gran marcha que ha sido la mayor movilización de masas que haya tenido Buenaventura en toda su historia, esa manifestación hacia la zona rural, hacia el Bajo Calima. Cada persona de Buenaventura que participó tendrá, por supuesto, su propio relato. Lo menciona Óscar. Manuel, ¿a usted ese acontecimiento del 19 dónde lo sorprendió? ¿En qué lugar estaba? Pues Zain estaba en el punto que me tocaba, en el Piñal, en la segunda parte. Y resulta hacia la donde estaban pasando las platoneras. Y resulta que desde temprano ya percibíamos que iba a entrar el SMAT, porque se estaban dando unos movimientos de tropa hacia la zona de la Delfina. Allí ya habíamos recibido información que había unidades del SMAT por allí que andaban en unos carros, ¿sí? Y que estaban allí esperando orden para desembarcar. Así que ellos lo hicieron y atacaron la Delfina. ¿Sí? La noticia nos llegó acá a eso de las 3 de la tarde, o sea que eso fue más temprano. Posteriormente empezamos a ver movimientos hacia el lado de La Palera, ¿sí? Y hacia el lado de La Palera empezaron a llegar unidades del SMAT también. De ahí se fueron concentrando. Cuando ya se dio todo eso, yo le digo al padre, llegó el SMAT, nos van a atacar, ¿sí? Entonces el padre Narcilo, que estaban allí en ese momento dando un informe a los grupos, porque ellos hacían los recorridos por los puntos de encuentro y daban un informe de cómo estaba en las mesas de negociación con el gobierno. Entonces a esa hora inclusive no habían almorzado, iban a ser las 5 de la tarde, no habían almorzado. O sea que allí se les dio algo de lo que habíamos preparado para el equipo que estaba allí,
porque en cada punto se hacía comida y todo para todos. Y allí se hizo. Y al filo de las 5:30 empezó los ataques. Y sobre el comentario que hace Óscar, quedó efectivamente una pregunta que flotaba luego en las mesas de negociación cuando se retornó el diálogo entre el gobierno y el Comité de Paro Cívico. ¿Quién mandó el SMAT? Y esa pregunta no tuvo respuesta, Óscar. No tuvo respuesta y sí tuvo respuesta. Me tocó presenciar, estábamos haciendo unas entrevistas ahí en la Casa Cural, estaba inclusive el senador Alexander López y otra serie de personajes, y recuerdo que el mismo senador Alexander López dijo, esto viene de Secretaría de Presidencia de la República, esa orden. Él la dijo así, todo el mundo la tomamos, no se hizo muy popular, no se dio a conocer a todo el mundo, pero al parecer, con base en lo que él manifestó en ese momento, de ahí salió la orden. Fue algo muy funesto, muy negativo, porque en esos puntos de encuentro donde estaban niños, amas de casa, con sus ollas comunitarias y todo eso, los gasearon, es decir, los desalojaron abruptamente para darle paso a las tractomulas, que eso fue algo muy tremendo. Además, hubo un hecho también que no se puede dejar desapercibido, es que el SMAT estaba en Baño Regio. Cuando se dio cuenta Monseñor Héctor Esparza Quintero, ¿cómo así que el SMAT está aquí? Me da el favor y me lo retiran, dándole palo a la gente, y hay una especie de sitio como para resguardarse. No sé quién estaría en ese momento a su cargo, pero hubo alguna controversia por parte de Monseñor y la persona que en ese momento estaba atendiendo lo que es Baño Regio. Bien, hemos hecho mención de una de las fechas claves, pero igual Óscar mencionaba que al día siguiente, después de la noche muy fatal que llamó la atención de los medios de comunicación y comenzaron a darle, o quisieron darle un tinte, ¿cierto?, muy particular a las protestas de Buenaventura, sale esa luz de esperanza con la manifestación del pueblo que de manera pacífica sale hasta la plaza principal, y luego el día 21. Pero hubo muchos otros acontecimientos que fueron marcando el desarrollo de esos días, entre ellos frases que luego exaltaron los ánimos del pueblo, ¿cierto? Ustedes la recordarán y queremos ahora que las compartan con los televidentes. Pero vamos entonces, después de esta primera parte, como a volver a esos orígenes, Manuel, de cómo se organizó. Es clave, usted lo decía, hubo unos días previos, ¿cierto? Por ejemplo, lo del el 19 de febrero de ese mismo año ya se anunció que venía un paro cívico, y luego en el mes de mayo, ya el 1 de mayo, salió el primer pasacalle anunciando la hora cero. ¿Cómo fueron esas discusiones? Recordémoslas, Manuel. Pues muy interesante, como todo lo del paro, es un proceso de construcción colectiva que se hacía. Siempre había un liderazgo de las organizaciones sociales, la iglesia mismo, pero al final se escuchaban mucho las opiniones. Eso me parece que ayudó mucho, y me hace recordar la manera como en el 92, 91 mejor, trabajábamos los espacios para llegar a que nos tuvieran en cuenta en la nueva constitución de este país. Ustedes saben que no entramos en la Asamblea Nacional, pero el pueblo negro hizo un movimiento en todo el Pacífico, y que tocó Bogotá y todo, y eso sirvió. Acá también, toda esa historia que decíamos, todos esos elementos anteriores sirvieron para ir protagonizando esta nueva historia. Entonces, ¿qué se da? Cuando empieza todo este proceso de organizar el paro, nosotros decidimos arrancar, y la hora cero tuvo algunas dificultades iniciales, porque ustedes saben que el segundo domingo es el Día de la Madre, ¿sí? Entonces decíamos, no, pero no podemos lanzar eso el segundo domingo, porque pues,
dañamos los días de la madre y la gente no nos va a respaldar, ¿sí? Pensamos en el 1 de mayo, y resulta que tampoco podíamos hacerlo por una serie de circunstancias. Dijimos, no, el tercero, y entonces arrancamos, y por eso le pusimos la fecha del 16, que ya fue una fecha en que todos concertamos y ya decidimos que ese era el momento especial para eso. Oscar, tengo dos preguntas por su oficio de periodista. Hubo algunas afirmaciones, decía yo, provocadoras, que luego como que incidieron en la manera como el pueblo reaccionó frente a los acontecimientos. Por un lado, el anuncio del alcalde de entonces, Eliezer Arboleda Torres, de que el paro no duraría mucho porque el pueblo de Buenaventura vive de la economía del rebusque y que por lo tanto no se podía prolongar por muchos días. Esa fue una frase muy provocadora desde el punto de vista de su oficio de periodista. ¿Qué dimensión le da eso a la afirmación de que el pueblo reaccionó contra esa frase? No provocadora tanto, sino psicológica, y de las entrañas de la gente de Buenaventura salió esa dignidad, ese orgullo también que muchas veces se cree que está por debajeado. Entonces yo creo que eso sacudió más las fibras, eso motivó, eso fue el querosén prácticamente para que mucha gente, ¿cómo así? Sí, estamos de rebusque, pero ¿cómo así que un alcalde va a tratar de minimizarnos en ese sentido? Inclusive fue apoyado por muchos sectores sociales, las fuerzas vivas de la ciudad, e inclusive, yo lo puedo decir, hasta algunos periodistas le dieron mucho énfasis en ese sentido. No, esto es caso de 2, 3 días, pero ese orgullo de la gente que muchas veces cree que nos tienen por debajeado, se resaltó, porque es que, con Manuel, que ha narrado también sobre lo que ha sido la historia de Buenaventura, mucho antes de 1964, de ese primer paro cívico, de los grandes movimientos estudiantiles, los más grandes que haya tenido Buenaventura, del 70, 71, 72, en 1983, el paro de los trabajadores portuarios por esos 40.000 pírricos aumento que hicieron por un año, que llamó los 40.000 de Tito Mota, que inclusive 3 trabajadores del terminal marítimo fallecieron. Luego el paro del 89, las reivindicaciones que se tuvo, luego viene la marcha, luego viene también lo que es el Día de los Comerciantes, que paralizaron completamente la ciudad. Ese fortalecimiento, todos esos acontecimientos fueron también echándole vitamina, digámoslo así, al pueblo bonaerense, y de ahí que supo soportar todas esas controversias que estaban tratando de colocarle. Además, hubo algo muy especial, que ese paro cívico fue internacional. Eso lo dio a conocer en todas partes del mundo, en Milán, Italia, en Roma, en Barcelona, en Nueva York, en todas partes del mundo, en Buenos Aires, Argentina. Es decir, se socializó tanto, y la misma organización dio el ejemplo, que fue un trabajo arduo previamente para consolidarlo y durar todos los días hasta llegar a FON Buenaventura, que fue el acuerdo. Oscar hace un apunte al que debemos volver ahora, y es el papel que jugó el hecho de que se hubieran transmitido las conversaciones con el gobierno. Pero Manuel, sobre esas afirmaciones provocadoras que surgieron en torno y en el pleno desarrollo del paro cívico, está también el hecho de que al menos al seno de la organización llegó la afirmación de que el gobierno pensaba que por tratarse de un pueblo negro que no tiene mucha organización, que se caracteriza por no ser organizado, como lo es, por ejemplo, el pueblo indígena, que no podría haber razones para que el paro durara muchos días, que no había capacidad para prolongarlo. ¿Usted qué sabe de eso y cómo lo interpreta? Pues la postura del gobierno siempre fue que el paro no se diera. Y como no pudo lograr que el paro no se diera, lo que trató fue de que rápidamente pudiera llegarse a unos acuerdos y que se pudiera levantar y volver todo a la normalidad. Resulta que se encontró con una postura muy firme de la clase dirigente del paro, donde con razonamiento, con argumentos, le estaba haciendo ver, primero, los incumplimientos, segundo, que no se compensaba la realidad social de Buenaventura
con lo que Buenaventura le ha producido y le sigue produciendo al Fiscado Nacional. Bien, antes de continuar entonces con el análisis que va a hacer Óscar acerca del papel que jugaron los medios, por un lado la transmisión y por otro lado que Buenaventura se benefició de esa tendencia para entonces del WhatsApp y la posibilidad de que la gente se comunicara entre sí desde sus teléfonos personales. Pero Manuel, me parece clave que con usted analicemos el hecho de que el gobierno no tenía entonces previsto la duración misma de todos estos días y luego el contenido mismo de las solicitudes. Expliquémosle a nuestros televidentes, para De Vuelta con la Historia, el contenido de las solicitudes. ¿Qué hicimos nosotros? En la curia episcopal, antigua normal, pues nos reunimos, nos veníamos reuniendo allí periódicamente, igual que en el cuerpo de bomberos, y decidimos nombrar unas comisiones. A cada comisión se le asignó un problema específico, ¿sí? Por ejemplo, territorio, saneamiento básico, productividad, empleo, derechos humanos. Bueno, cada mesa tenía un punto. Y cuando el gobierno llegó, él esperaba que nosotros le presentáramos un listado de peticiones, como lo habíamos hecho en el 98 y en el 64, pero esta vez no fue eso. Entonces el gobierno se sorprendió que no le presentáramos eso, sino que lo invitábamos a que un delegado, o el ministro más sus equipos, llegaran y se sentaran con los representantes de mesa que la comunidad a través del Comité de Paro Cívico tenía. A ellos les pareció eso algo sorprendente e incluso atrevieron a decir no los creíamos tan inteligentes como lo han planteado, como han planteado las cosas. Es decir, el mismo ministro del Interior, ¿sí? Llegó a decir, nos sorprendieron, y lo dijo públicamente allí, nos sorprendieron por la manera como ustedes prepararon sus peticiones, que nosotros le dijimos no son peticiones, son soluciones. Nosotros le estamos presentando soluciones, no peticiones. Y eso hizo que el ministro le tocara volver a Bogotá, llevar la realidad que encontró, y en Bogotá entonces decidieron que recogieran todas las propuestas para ellos poder presentar ahora sí una salida. Allí es donde, lo que Óscar terminaba diciendo, ahí es donde surge el Fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura. Sí. Claro, porque el Comité de Paro Cívico le pedía al Gobierno Nacional la declaratoria de una emergencia, un recurso especial que hay en la Constitución ante situaciones muy críticas, y esa fue parte de la discusión. Pero Óscar, parte de la forma como el pueblo participó y se comprometió con el tema tuvo que ver con la transmisión en directo por televisión y por radio de las discusiones, y luego eso que aconteció, el que la gente pudiera transmitirse imágenes y que conectara con el mundo lo que estaba ocurriendo en Buenaventura. Indudablemente, el periodismo local, con la fortaleza que tuvo, con una que otra sección que manifesté, fue fundamental. Esas transmisiones en directo de lo que estaba aconteciendo en el Cosmos, donde se estuvo gran parte de la negociación, no solamente en la televisión, sino directa en la radio, en los informes a nivel nacional, que ahí replicaban a nivel internacional. Eso fue socializándolo todavía mucho más y fue comprometiendo a la gente, y ya se tenía, diga usted, en la mira que iba a decir el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se comprometió con esto, que la gobernadora Dilian Francisca Toro también había dicho esto, vamos a ver si es verdad. Es decir, todo el mundo estaba pendiente si estaban cumpliendo con lo que estaban hablando, y con las diferentes mesas temáticas, en fin, una situación muy bien organizada, que los resultados son los 22 días del paro. Eso fue un ejemplo de organización también, que inclusive en muchas partes del país donde se han llevado a cabo movimientos, tienen como referencia el movimiento del paro cívico de Buenaventura.
Eso es un orgullo. Entonces, eso de que somos anárquicos, que somos de faranduleros de uno solo, 2 o 3 días, no. Eso ya es una experiencia de mucho tiempo que desembocó en una fortaleza por la organización, por el comprometimiento, por los mismos actores. Y eso lo vimos nosotros como periodistas, que fueron muchas las trasnochadas, pero valió la pena. Y al final, el orgullo de haber conseguido esos compromisos por parte del gobierno nacional. Bien, para nuestros televidentes y por supuesto para Manuel y para Óscar, lo acaba de decir usted, Buenaventura se convirtió en una referencia nacional para otras ciudades que hoy citan la experiencia de Buenaventura, y entonces es cuando nos debemos hacer la pregunta si efectivamente esa afirmación que se hizo en su momento está respaldada en los hechos, que el paro cívico partiría la historia de Buenaventura en 2. Preguntémonos en términos sencillos, ¿cuáles son los resultados? Manuel, recordamos, hace parte de la organización del Comité de Paro Cívico, pero también de todo el conjunto de actividades de seguimiento, y posteriormente participó en lo que se llama el grupo de ciudadanos, ¿cierto?, para participar en la elección de la alcaldía de Víctor Hugo Vidal. ¿Cuáles son los resultados? ¿Valió la pena, Manuel? Indudablemente que valió la pena. 22 días de gran esfuerzo, de lágrimas por un momento, pero también de alegrías. A mí me gustó mucho. Yo conversaba con los niños en la calle y yo les decía, yo los envidio, porque a mí me habría gustado tener la edad de ustedes cuando yo empecé todo esto, ¿sí? Porque ustedes están cosechando hoy lo que otros estamos haciendo, pero es para que aprendan de que esto vale la pena. Y otra de las cosas que podemos resaltar es cómo Buenaventura se convirtió en un referente de la lucha social. Ya no una lucha social por salir a la calle, tirar piedra, porque aquí no se tiró piedra. Eso es una cosa bien interesante. ¿Cómo se hace un paro? Un paro totalmente distinto, ¿sí?, a lo que se ha hecho en el país. Y los resultados son altamente importantes. Y quisiera decir algo, es un resultado político, ¿sí? ¿Y por qué político? Porque determina el rumbo de Buenaventura. Y a punto de que incluso nos la jugamos participando en las elecciones. Y nos la jugamos porque nos obligaron a ir a las elecciones, ¿sí? Si los gobiernos de turno hubieran entendido lo que el pueblo estaba haciendo en cabeza del movimiento cívico, nosotros no habíamos ido a las urnas, porque no había necesidad de irlo. Pero como no encontramos ese respaldo, nos tocó ir allá, y era jugarnos la cabeza. ¿Y por qué jugarnos la cabeza? Porque si nosotros no salíamos, nos las iban a cobrar, ¿sí? Por eso tenemos que hacer todas las cosas, hacerlas bien. Sabemos que hay escollos, sabemos que hay dificultades, pero hemos aprendido de que nada se consigue sin esfuerzo, que nada se consigue sin sacrificio. Esta pregunta va, por supuesto, para nuestros dos invitados, para Manuel González y para Óscar Gutiérrez, y ojalá para nuestros televidentes allá en sus casas. Hacemos la pregunta sobre la base de que el Comité de Paro Cívico reclamaba al gobierno 8 grandes puntos: agua, salud, saneamiento básico, mejores condiciones de empleo, seguridad, educación, una cantidad de puntos que hoy, pasados casi 3 años, no se han concretado en su mayoría. Pero aún así, Manuel dice que valió la pena. La pregunta para Óscar y la pregunta para nuestros televidentes. Indudablemente es un proceso lento. Usted sabe que la burocracia misma del gobierno pues da para eso. Pero es garantía que estén esas mesas trabajando. Las mesas prácticamente son la parte que exige, y exige tanto que cualquier ministro o viceministro que llega, por lo regular, sea de educación, de salud, de vivienda, en fin, se reúne con la mesa del paro cívico. Inclusive muchas veces en detrimento, digámoslo así, entre comillas, de lo que es también un concejal. Hay que decirlo, antes de asumir el alcalde Víctor Vidal el 1 de enero,
todos se reunían, eran prácticamente los funcionarios de la capital de la República, del gobierno central, con la mesa del paro cívico, y pasó a un segundo plano el Consejo Distrital. Ahora el Consejo tiene una nueva visión, que tiene que entrar a participar directamente y ojalá también a relacionar estos temas con las mesas del paro cívico para consolidar, para exigir de que se cumplan. Y ya en algunos casos tímidamente ya se están presentando algún tipo de soluciones, ya hay unas inversiones, pero están vigentes y la prueba fehaciente, repito, es que se tienen que reunir los funcionarios del gobierno central con las mesas temáticas del paro cívico. Hubo durante pues, prolongados meses esa especie de celos, ¿cierto? Pues como casi inhumanos, naturales, y falta de claridad con las alcaldías de entonces y el gobierno central, porque venían desde Bogotá a interlocutar directamente con el Comité de Paro Cívico, y iba quedando como en un segundo plano la institucionalidad, y eso no ha sido fácil de resolver. Manuel, en resumen entonces sobre ese tema, ¿cuáles son las otras razones que han justificado el esfuerzo y por qué valió la pena el paro cívico de 2017? Bueno, primero porque se le da un estatus a la lucha social. No lo había tenido en Colombia, la lucha social. Sí se habían entendido que hay unas situaciones por resolver, pero es la primera vez y queda para la historia y queda marcado un camino en que el gobierno tiene que entender que al pueblo se le respeta. Uno. Dos, ya no se hacen compromisos de gobierno, se hacen compromisos de Estado. Hasta el punto que el gobierno actual le tocó incorporar, por haber sacado la ley 1872, que crea el Fondo de Patrimonio a 10 años, renovable otros 10 años, le tocó incluir todo lo que dice el acuerdo 1872, la ley mejor, 1872, en el programa, en el Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí? Tercero, el gobierno sigue teniendo como referente las mesas temáticas del movimiento cívico, ¿sí? Eso es algo importante. Mire que el Chocó hizo algo primero que nosotros y los resultados no son iguales. El paro nacional del 21 de noviembre del año pasado tuvo como referente organizativa el paro cívico de Buenaventura, ¿sí? Y esto que acaba de hacer Buenaventura en el marco electoral también va a ser un punto de referencia para el resto de municipios del Pacífico colombiano. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hay un pensamiento de Gerardo Valencia Cano que habla de que precisamente el desarrollo está en las manos de hombres y mujeres conscientes del papel que tienen que jugar en favor de su pueblo y de su tierra. Oscar, para quienes hemos estado pues muy cercanos al proceso, sentimos que el paro cívico despertó en el pueblo de Buenaventura un interés mayor por participar en los asuntos de la vida pública, lo que llamaríamos la vida social y política. Desde el periodismo se tiene esa misma percepción, se ha generado en Buenaventura como mayor interés por los asuntos de la ciudad a partir de ese acontecimiento. Indudablemente hay más vigilancia, es decir, la gente tiene más interrogante. Bueno, de esto se está hablando, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué que va a haber una inversión para determinada institución? ¿Por qué no se ha hecho si ahí entró en los dineros para educación? Lo mismo para salud, que para el hospital, con su falencia y todo eso. Entonces la gente ya exige más y tiene más interrogante y está también solicitándole a la administración actual resultados. Es un compromiso muy difícil que le toca al alcalde actual, Víctor Vidal, en ese sentido. También hay que resaltar de que esa base, con la organización, con los principios, con los objetivos, rompió lo que fue la política y la politiquería en Buenaventura. Un alcalde de este tipo no se había visto. Siempre eran los mismos gamonales de siempre, los mismos con las mismas, y la gente rompió lo que se creyó un paradigma. La misión de observación electoral MOE daba a Turbo y a Buenaventura
como dos de las principales ciudades que había que tenerle bastante vigilancia en el proceso electoral por las artimañas que siempre se han manifestado y que se han dado a conocer y que han sido escándalo. Pues ya sabemos de que muchas veces estigmatizan a determinadas ciudades, pero ahora con el caso de Eda Merlano, lo que pasa en Barranquilla, el Atlántico, eso es de padre y señor mío. Lo que pasa es que los medios de comunicación nacional no lo dan a conocer porque ellos están trabajando. El caso de Luchar, el caso de Rogerlain, es decir, lo que dice esta señora, posiblemente ella tenga gran culpa también porque ella no es una niña, pero lo que está diciendo, esto es para abrir una investigación tremenda, para darle esa limpieza a lo que es el proceso electoral, y lo vemos de que eso está más enrarecido y con el tapen, por todos los medios están tratando de hacerlo, pero ya la gente ha despertado. Además, las redes sociales es mucho lo que empujan. Manuel, estamos llegando al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia. ¿Cuál es esa última anotación suya para compartir con nuestros televidentes sobre esa manera como vivió todo este proceso hasta ahora? Por ejemplo, ¿de qué manera vivió usted el cierre de las negociaciones del 6 de junio y luego el momento más clave de este momento? Yo quiero remitirme a la última parte, a lo que estaba diciendo Oscar. Es que los logros han sido tantos que incluso poca gente sabe cuánto realmente costó la campaña Víctor Hugo Vidal alcalde. La gente no lo sabe, ¿sí? A mí me tocó ser el gerente de la campaña. Mi esposa era la contadora que hacía todo para cuentas claras, ¿sí? Eufemia. Y resulta que nosotros, junto con Daisy Aguilar, la otra compañera de trabajo, empezamos a meter la información, ¿sí? Lo que decía el Consejo Electoral es que permitía que las alcaldías para esta podían invertir 1.100 millones de pesos. Nosotros no invertimos sino 97 millones de pesos. Porque lo que dijimos el de sus mil, eso caló y se convirtió en una fortaleza para nosotros. E incluso los muchachos de farándula que grabaron, vieron como 10 canciones a favor de la campaña. Ayudaron muchísimo. Y la gente en los barrios decía, si les vamos a quitar la plata y vamos a votar por Víctor Vidal. Hasta eso. Es decir, una ruptura y un cambio de conciencia impresionante. Entonces, de verdad, todo es posible cuando creemos en lo que hacemos y tenemos clases de gente dirigente, que sí hay gente buena, todavía queda una reserva, como dicen, una reserva moral, con la cual podemos seguir soñando que Buenaventura será algo mejor para todos. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias, a Oscar, a Manuel, a nuestros televidentes. Pues ha sido un gusto darnos este recorrido de vuelta por la historia. Muy amable Gersaín por tenernos en cuenta, a todos los televidentes, que esto sirva también como base, si algunos pueden tener más conocimiento, pero lo que manifestamos fue fundamental para el éxito de lo que estamos viviendo en estos momentos en Buenaventura. Y yo creo que lo más importante es que respiramos un poco más de dignidad. Estamos como apoltronados, como todos avasallados, pero yo creo que nos sacudimos y los resultados los estamos viendo, y todo el mundo tiene que estar vigilante, todo el mundo tiene que ser veedor de todos estos encuentros y no dejarlos a 3 o 4 que los defiendan. Oscar subraya eso y Manuel lo ha vivido en las mesas de seguimiento con el gobierno. Los funcionarios del gobierno nacional, del gobierno central, ven cómo desde Buenaventura les hablan con una horizontalidad y un respeto que no están acostumbrados, porque los funcionarios tradicionales lo que hacían era simplemente obedecer a lo que se decía desde Bogotá. Manuel, a usted muchísimas gracias. Creo que estaba pendiente esta conversación reposada sobre esas vivencias y esos recuerdos que usted tenía y sobre su análisis de lo que ha ocurrido desde entonces hasta acá. Sí, de verdad, muchas gracias, Ersaín, por tenernos en cuenta. Es una cita con la historia, de verdad que sí. A todo tu equipo que te acompaña, de camarógrafo, la gente que no sale en el programa, pero que hace posible que esto pueda llegar a toda la teleaudiencia que hoy tiene el placer de verlo, y creo que estamos para grandes cosas.
creo que hasta el último día que Dios nos dé de vida, vamos a estar en este proceso, porque este es un proceso nuestro, construido por nosotros, y contamos, como dice Víctor, el Dios de la vida se vino a vivir a Buenaventura para trabajar con nosotros, y creo que en eso estamos. A grandes honores, grandes responsabilidades, hoy Buenaventura tiene en sus manos una gran oportunidad y en 4 años nos daremos cuenta si esta esperanza ha sido justificada y bien alimentada. Es lo que esperamos. A ustedes muchas gracias, igual a nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar en nuestro próximo capítulo de Vuelta con la Historia y en la sintonía del canal Yuvarta Televisión.